y a mí me tenía la misma sensación cuando uno lee esto de la porque está instalado muy esto de la idea de la excepcionalidad chilena, Sí, ¿cierto? O sea, es la manera portaliana de la historiografía. Mira, y que cala dentro de la izquierda. Yo creo que la izquierda tiene mucho una... Mira, como... toda esa imbecilidad, perdón que lo diga así, pero toda esa imbecilidad de que vamos a ser modelo, ¿ya? Ya sea que la derecha reivindique a Chile como modelo del neoliberalismo que derrotó al comunismo, Claro. ya sea que el progresismo reivindique a Chile como un modelo para seguir en el cono sur, toda esa idea del modelo es la idea portaliana por antonomasia que hay que destruir a toda costa. Basta de decirnos modelo, porque en el fondo esa es una articulación que produce efectos de subjetivación, de construcción de subjetividad basadas en la obediencia. Es decir, Chile es un país radicalmente, obsesionado con los modelos, ¿ya? Porque es un país, como lo dice Portales, ¿cierto?, que su pueblo vive de vicios. Entonces, como vive de vicios, no tiene virtudes cívicas y tiene que mirar los modelos de virtud. Y eso que dice Portales en su carta, que el pueblo de Chile tiene que mirar los modelos de virtud, aparece posteriormente en el himno nacional, particularmente en la versión de Eusebio Lillo, en esa estrofa miserablemente pequeño burguesa, ¿cierto?, de que Chile sería la copia feliz del Edén, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo sostengo, ¿ya?, es que cualquier proyecto político revolucionario que tenga lugar en Chile tiene que desactivar, ¿no?, esa frase, ¿no? La copia feliz del Edén, ¿no? Si tú desactivas, ¿no?, el feliz que permite la subjetivación o el ligamento entre que somos copia y hay un Edén, entonces desactivas el carácter el carácter disciplinario y la obediencia ciega que se exige al etos nacional, ¿cierto?, respecto de los modelos. Puede ser el modelo en el siglo XIX Francia, Inglaterra, puede ser Alemania en el caso de la reforma educativa, la reforma del ejército, por ejemplo, o puede ser Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Pero siempre hay un modelo de virtud al que supuestamente habría que recurrir, y las izquierdas y los progresismos también tienen sus modelos. Sí, obvio. Podría por supuesto, ya no está la Rusia soviética, no está Hungría, Yugoslavia, pero sí está Suecia, por ejemplo, claro, ¿no? Finlandia. Modelo, ¿no?, del progresismo. Exactamente. Pero igual tiene esa contradicción porque, claro, por un lado búsqueda de modelo, pero al mismo tiempo una defensa de la particularidad, digamos, o sea, es como está incorporado dentro, me parece. Exactamente. Porque también hay una especie de desprecio. Es por un lado es seguir el modelo, pero al mismo tiempo desprecio de ver que Chile está absolutamente inmerso, digamos, en América Latina. En América Latina. Rotos, digamos. Claro, y que las cosas que han pasado acá, porque claro, tú decías un ejemplo, nosotros cuando hicimos, escribimos un libro que se llama Rebelión en el Oasis, que hacemos un análisis de la revuelta, veíamos que coincidía, por ejemplo, el ciclo de movilizaciones 2011, etcétera, coincidió con todo un ciclo de por ejemplo, en el Estado español, que eran los indignados, también hubo... La primavera árabe fue... Primavera árabe, o sea, hubo todo un fenómeno internacional, que en el caso de la primavera árabe fue el más profundo, porque de hecho, al menos nosotros sostenemos que en Egipto hubo un proceso revolucionario, o sea, propiamente tal, pero que tuvo a nivel, incluso en Estados Unidos con Occupy Wall Street, etcétera, o sea, había los perdedores de la globalización, ¿cierto? Así es. Y después el 2019 vino precedida por Ecuador, como decías tú, claro, y luego una serie de revueltas con características muy similares, o sea, de Hong Kong, el Líbano mismo, que también fue un proceso muy... Argelia también. Claro. Y que ya con un carácter mucho más revueltístico, en el sentido que era más violento, porque en general, salvo la primavera árabe, en el resto del mundo había sido más bien... Claro, el 15M, por ejemplo. Había sido parecido al movimiento estudiantil chileno. Claro, digamos. exactamente. En ese sentido. Y que ahora hay un ciclo
de revueltas más violentas, digamos, y que en un sentido marcan también la escena política actual. Sí. Y las tendencias polarizantes, Sí. el crecimiento de la extrema derecha. O sea, hay todo un escenario que, bueno, podemos profundizar, pero era para ir a esta idea, ¿cierto? De que por un lado está esta búsqueda de modelo, pero al mismo tiempo no sé cómo opera ahí, por qué, pero es de defender la particularidad chilena y por lo tanto encontrar justificación. Por ejemplo, la vía pacífica al socialismo, no sé, que yo, por ejemplo, no considero particularmente que es absurdo, ¿me entendés? Pero eso no es que fue la particularidad chilena, eso ya se había probado mucho, de buscar los frentes populares, buscar algún tipo de conquista en los años 30. En los años 30, en Chile, pero te digo a nivel internacional. Sí. Entonces, al final lo que se termina haciendo es como autoengañando, ¿no? Y no ver, tener todas las herramientas teóricas, políticas, internacionales para decir, bueno, mira, acá tenemos estas dificultades, tenemos esta experiencia, ¿cómo le vamos? Sí, no, lo que pasa es que la relación entre singularidad y modelo en Chile se vive en realidad entre modelo y modelado. Uh-huh. Entonces, todo el problema de la construcción de subjetividad, el problema del ejercicio del poder y las configuraciones del saber están totalmente atravesadas por la configuración de un modelo modelado, ¿no? Que no puede ver más que modelos de sí mismo y del otro, una y otra vez, uh-huh. ¿no? Entonces, la frase del himno nacional, ¿no? La copia feliz del Edén, justamente, o sea, Claro, tiene esos dos momentos, sí. Claro, tiene esos dos momentos, y la cuestión interesante es que lo que la revuelta hasta cierto punto destituyó, ¿ya? Fue la idea de que el neoliberalismo era el Edén. Claro. ¿No? Y mostró básicamente la catástrofe que está, digamos, anudada al proceso de modernización neoliberal, ¿no? Te lo pongo de esta manera, o sea, cuando algunos escritores un poco ciúticos, ¿cierto?, han ido al centro de Santiago y dicen, el centro de Santiago no está como cuando antes de la revuelta, que era todo hermoso, lleno de luces, limpio, etcétera. Y entonces ponen a la revuelta como chivo expiatorio para sacrificarla y volver a la moderación oligárquica, claro, ¿no? Al momento de restauración. En realidad lo que no se entiende y lo que no entienden ellos es que la revuelta no tiene otra lógica más que la desactivación de la sugestión a la que estábamos acostumbrados. Claro. Dicho de otra manera, la revuelta es un baño de realidad. Sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pone en juego la revuelta? La realidad del Chile quebrado, uh-huh, ¿no? Te visibiliza el Chile radicalmente quebrado, ¿ya? Y eso, por supuesto, impacta con la idea de que el neoliberalismo era el Edén. Y por los 30 años son la idea de que o la transición fue exitosa o el neoliberalismo fue exitoso porque produjo mucha plata, etc. Es decir, éramos el Edén. Y Piñera lo dice directamente, ¿no? Claro, el oasis, sí, ¿no? sí, que sí. es una forma del Edén, digamos, ¿no? Pero esa idea de que somos el oasis, de que somos el Edén, es una idea muy antigua que ya está en Eizaguirre, por ejemplo, comentando la Carta Jamaica de Simón Bolívar, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esta idea excepcional. O sea, claro, Chile está fuera del continente americano, Chile, claro, está fuera de la historia, Chile es otra cosa, ¿no? Y la verdad, lo interesante es que la revuelta muestra que no es otra cosa. Claro, claro. No es otra cosa, somos como los otros pueblos, digamos. Claro, totalmente. ¿Ya? No, y eso opera en muchos niveles. Yo creo que así solamente una referencia de nuevo a los 70, pero esta idea de la excepcionalidad en el sentido que las Fuerzas Armadas eran una fuerza democrática. Claro, exactamente. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque Chile era un país con mucha estabilidad institucional, bla, bla. O sea, el punto de partida, digamos, de este libro en particular y de mi lectura, es que nunca la historia puede concebirse como la historia de la larga tradición democrática. Claro. Sino que la tradición democrática en realidad es la historia de la catástrofe, digamos. Y que tenemos que comprender en qué consiste nuestra catástrofe. Y creo que una manera de comprender esa catástrofe es a través de portales como una asignatura particular. Uh-huh. Y esa cuestión, digamos, si el fantasma portaliano, digamos, nos conduce a la obsesión por los modelos y por lo tanto a una forma de subjetivación radicalmente jerárquica, disciplinaria, ¿no? O sea, imagínate, yo ponía la otra vez en otro programa el ejemplo
de cómo en determinados trabajos que son trabajos miserables, son trabajos muy precarios, miserables en el sentido muy, muy precario, ¿no? Sin embargo, se instala como un trabajo con mucha acumulación de poder, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en este minuto, ¿no? El interactuar con un conserje de un edificio particular, y entonces el conserje te pide el carnet de identidad, digamos, el número de la patente del auto, es decir, el nombre, apellido, etc. Toda una aduana que hay que pasar, que lo único que falta es un pasaporte, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce, digamos, en último término, en términos capilares, ¿no? Sí. La relación al otro cotidiano que tenemos es una relación pero ferozmente jerárquica. Sí, po. ¿No? Bueno, eso quería